tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Tiempo de restauración trae tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae tiempo de bendición. Por eso 2022 es un tiempo de afirmación. El sufrimiento no cambia lo que yo soy. De hecho, si lo lleváramos a un análisis más profundo, nosotros somos los que decidimos si sufrimos o no. Pero eso es tema de otra predicación. Pero aquí lo importante es que el sufrimiento no cambia quién es usted en Cristo Jesús. No conceptualice qué es la luz. Deje que la luz que es Cristo le enseñe quién es Él. Bueno, muy buenos días a todos los que nos siguen por la red, a los que nos siguen aquí en el auditorio. Vamos a buscar el texto base del día de hoy. Está en Proverbios, capítulo 12, verso 25. Proverbios, capítulo 12, verso 25. Y les cuento, hoy el tema de hoy, o el título que ilustra la enseñanza de hoy, se llama La enfermedad del profeta. A los que nos siguen por la red, la enfermedad del profeta. Y voy a hablar de una enfermedad, primeramente desde el punto de vista médico. Y es una enfermedad que genera mucho estigma. ¿Qué quiere decir estigma? Esta semana se celebró el llamado miércoles de ceniza. No voy a hablar mal del miércoles de ceniza, ni bien tampoco. Es un ejemplo. Pero el miércoles de ceniza, me gusta este ejemplo porque, claro, usted sabe y reconoce quién profesa la religión católica, porque el miércoles usted lo vio con una cruz hecha con ceniza en su frente. Un estigma es una marca. Y la enfermedad de la que vamos a hablar hoy tiene un estigma muy marcado. Pero es un estigma que generalmente se tiende a esconder. Entonces, normalmente, cuando las personas se acercan a mí, yo me dedico en mi profesión soy médico, o las personas hablan en un grupo de amigos y pueden hablar de diversas enfermedades que las personas tienen. Por ejemplo, hipertensión. O por ejemplo, esta semana a mí se me hinchó un pie porque se me subió el ácido úrico y eso se llama la gota. Y yo perfectamente me puedo acercar a una persona, oye, esta semana comí mucha carne el fin de semana, me fui a un restaurante de comida china y comí un montón de carne y cosas rojas, tomé muy pocos líquidos, descansé mal y amanecí con el pie terrible y era una crisis de gota. Y eso yo lo puedo compartir con diferentes personas y las personas me van a decir, no, Daniel, tómate mucha agua. Otro me dice, no, deja de comer carnes rojas y tienes que comer más carnes blancas. Otra persona por allá me recomendó, no, que tenía que tomar mucho ajo y así, y es algo que se puede conversar. Lo mismo un hipertenso, lo mismo un diabético, lo mismo si tienes una gripe. Pero la enfermedad de la que vamos a hablar hoy tiene un estigma que es difícil sencillamente pararse y decir, oye, yo tengo esta enfermedad, ¿qué hago? Es una enfermedad que tenemos la tendencia a esconderla. Y sin embargo, esta enfermedad y un grupo de enfermedades que se llaman trastornos mentales son de lo más frecuentes en nuestro medio. Y aunque son de lo más frecuentes, también es de lo más frecuente tratar de esconderla, porque da vergüenza, porque da temor, porque genera cobardía, porque genera cómo me van a señalar, porque las personas no saben tratar con esta enfermedad en el día a día. Conversaba con una persona que padece esta enfermedad y entonces decía, no, me fui al gimnasio, porque claro, como hemos aprendido en las últimas enseñanzas, el hacer ejercicio aumenta los niveles de un neurotransmisor que se llama serotonina y eso ayuda a sentirte mejor. Entonces esta persona se inscribe a un gimnasio, se va para el gimnasio, pero en medio de que está haciendo su ejercicio le dieron deseos de llorar muchísimo y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar hasta tal punto pues que los dueños del gimnasio se alarmaron y pues se acercaron, no, ¿qué pasa? Y pues ya la persona le tuvo que explicar, no, yo padezco de depresión y estos son síntomas de mi enfermedad. Automáticamente la echaron del gimnasio. No la echaron formalmente, le dijeron, tienes que traer una carta de tu psiquiatra, tienes que traer una carta de tu psicólogo, tienes que traer una carta de tu médico autorizando que puedes venir a hacer ejercicio a tu gimnasio. Eso aquí en Colombia, si nos ven afuera del país, aquí en Colombia eso es ultramente difícil,
porque sacar una cita con un médico te puedes tardar 2 y 3 meses, si es especialista te puedes tardar 6 meses. Entonces, si en un lugar te piden, tráigame una carta de su médico, a no ser que la persona tenga muy buenos medios económicos y pueda pagar una consulta particular, pues le estás diciendo, oiga, nos vemos de aquí a 6 meses a que te den una cita para que puedas volver al gimnasio. Esa es la realidad de la enfermedad que vamos a hablar hoy y por eso se titula la prédica, la enfermedad del profeta. Entonces vamos a tomar unas definiciones abierta, más cercana para todos y dice, la salud mental es un estado dinámico, nos permite expresarnos en la vida cotidiana, permite desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Entonces, la salud mental no es una salud realmente aparte, la salud mental es parte del estado de salud de la persona. O sea que cuando uno como médico ve a una persona, no puede ver solamente que biológicamente esté funcionando bien, sino tiene que observar que también sus funciones mentales están normal. Bien, y dice, este es Dios hablado, la angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Y este texto también resume de lo que vamos a hablar hoy. Así que, si usted con esto es capaz de profundizar, dése por bien servido. Voy a buscar en la versión, la palabra. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Y me gustó esta versión porque precisamente vamos a hablar acerca de la depresión como enfermedad. Y entonces vamos a presentar primero la depresión, pero desde el punto de vista médico, de lo que como los médicos describimos lo que es la depresión. Y esta primera diapositiva abre con una frase de una persona que fue directora de la OMS, o sea, directora de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el órgano más alto en dirigencia, en poder a nivel mundial, que tiene que ver con la salud del ser humano, de todo el mundo. Y esta persona dice en esta frase, la enfermedad mental no es un fracaso personal ni es algo que solo le suceda a los demás. Si algún fracaso ha habido, es el nuestro, por no haber sabido dar respuesta a las necesidades de quien sufre esos trastornos. Doctora Gro Harlem Brundtland es directora general de la OMS. Entonces ya con esta frase, una persona que trabajó en salud, una persona que conoce el medio de la salud, que conoce cómo funciona, nos está diciendo, oiga, en salud no hemos hecho bien la tarea, en salud no hemos hecho bien el trabajo, en salud nos hemos equivocado, hemos direccionado mal la forma como hemos tratado las enfermedades mentales. Entonces, vamos a entrar a la depresión. Bien, ¿cuántos recuerdan ese personaje? Levanten la mano. Bien, ¿qué les inspira a ese personaje? Tristeza. ¿Qué más les inspira a ese personaje? Ternura, dicen por ahí. ¿Qué más? Dolor, angustia, miedo. ¿Qué más les inspira a ese personaje? Cansancio, puede ser. Muy bien, pues ese personaje reúne muchas cosas de lo que es la depresión. Y dice, aunque la mayoría de nosotros experimenta tristeza de vez en cuando, en algunas personas este sentimiento no desaparece y se acompaña de otros síntomas que provocan malestar o dificultades para desarrollar su vida cotidiana, interfiriendo en su capacidad de pensar, aprender y desarrollarse social y académicamente. Estas personas pueden tener una enfermedad denominada depresión. Aquí de entrada estamos haciendo una diferencia en donde se está diciendo, si usted se puede sentir triste, es un sentimiento, una sensación totalmente normal. Cualquiera de nosotros en un momento dado se puede sentir triste, es lo más normal, puede suceder. Todo el tiempo estamos siendo en nuestro escenario, en nuestro mover, en nuestro diario vivir, sometidos a circunstancias que nos pueden provocar tristeza. Pero la depresión es un sentimiento que va a rebasar un tiempo normal
que la ciencia ha definido aproximadamente como unos 15 días. Entonces, esa persona en ese espacio de tiempo tiene primero ese sentimiento profundo de tristeza y se suma que no tiene deseos de hacer nada. Literalmente se levanta y no le da deseo de hacer absolutamente nada, ni el más mínimo cuidado sobre sí mismo, ni bañarse, ni peinarse, ni lavarse los dientes, ni cuidar de sus hijos, ni ir a trabajar. Y tú le preguntas por qué y sencillamente no quiero, no tiene ese anhelo, no tiene ese deseo. Si es una persona que normalmente le gusta jugar fútbol, pues ya no tiene ganas de ir a jugar fútbol. Si es una persona que le encanta danzar, oiga, ya no quiere danzar. Si es una persona que es apasionada por su trabajo y que se para muy temprano, muy puntual, de repente ya no lo quiere hacer. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, claro, esto empieza a afectar todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, aquí están los síntomas que estaba hablando: ánimo bajo, sentirse triste la mayor parte del tiempo, también puede ser irritable, entonces no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie se le acerque, está pérdida de interés en las actividades con las que se disfrutaba, se lo estaba explicando. Querer estar solo y aburrirse, ganas de llorar sin motivo, desesperanza, cansancio, problemas para dormir, muy importante, son personas que se acostaron o si durmieron un poquito, se despertaron rápido, insomnio postdormicional, o sencillamente no concilian el sueño. Cambios en el apetito, o comen demasiado o comen muy poquito. Ahorita en la pandemia se nos ha dado mucho en la edad pediátrica este tema de la obesidad y muy reflejado en que los niños durante la pandemia estuvieron encerrados, muy agobiados y empezaron a comer mucho y claro, al estar en quietud apareció obesidad, pero detrás de eso un problema de ansiedad. Sentimiento de culpa, pensamiento negativo, fíjense que lo puse en rojo, idea suicida, que es la parte de pronto peligrosa desde el punto de vista médico de esta enfermedad, porque la persona en cualquier momento puede quitarse la vida. Bien, siguiente. Entonces, algunas circunstancias que aumentan el riesgo de depresión son, esto es lo que en medicina se llaman factores de riesgo. Factor de riesgo no quiere decir que todas las personas que pasen por esto van a sufrir depresión. Quiere decir que una persona con una genética, con un grupo familiar que tenga este antecedente de depresión, que una persona que tenga en su biología la tendencia a la depresión, bajo estos factores se puede detonar. Entonces están los problemas escolares, la depresión en los padres, ahí está la genética que se transmite de generación en generación, experiencias de pérdidas o estrés, incluyendo fallecimiento de seres queridos, padres, abuelos, amigos. Esta fue un detonante grande estos 2 últimos años con la pandemia de COVID-19. Hubieron muchos fallecimientos, hubieron muchas personas enfermas, hubieron muchas personas ingresadas en la UCI y eso fue un detonante para la depresión, pero tremendo. Y no solo en la comunidad en general, sino también en la comunidad médica y en la comunidad de todas las personas que trabajan en el sector salud. Fue un detonante bárbaro de enfermedades y trastornos mentales en todas las personas que trabajan en el sector salud. Dice cambio de circunstancias vitales, mudarse a otra ciudad, cambio de colegio o problemas en las relaciones con los demás. Siguiente. Bien, más factores de riesgo. Insisto, factor de riesgo no es que el que lo viva le va a dar depresión, quiere decir que tiene un riesgo un poquito mayor. Situaciones conflictivas en el entorno, haber sufrido traumas físicos o psicológicos, acoso, abusos, negligencia en el cuidado, enfermedad física grave o problemas crónicos de salud, enfermedades, ahí está el COVID-19 que les estaba mencionando, y abusar del alcohol o consumir otras drogas o sustancias. Este tema de sustancias es muy frecuente porque, claro, la persona cae en depresión y empieza a buscar salidas. Y una salida rápida y aparentemente factible, aparentemente que da la solución, es este tema de las sustancias psicoactivas. Como bien ha explicado Martín en la serie de prédicas, cuando tomas una sustancia se libera dopamina y eso te hace sentir muy bien. Entonces,
Una persona con depresión se puede estar engañando, ¿sí? Al recibir esta sustancia pensando, no, ya, esto ya me hizo sentir bien, ya estoy sano, y lo que se está es hundiendo más. Bien, otro personaje bien deprimido. ¿Cuántos lo recuerdan? Bien, y ahí están entonces los efectos de la depresión, entendido por las diferentes sustancias neurotransmisores que se liberan en el cerebro. No sé si se alcanza a ver bien. ¿Sí se ve o no se ve? Bueno, entonces se los voy explicando ahí despacito. Entonces, tenemos la imagen de un cerebro y en esta lámina se explica cómo funciona ese cerebro bajo un estado depresivo. Dice, hay una caída de noradrenalina, hay una caída de serotonina y hay un encogimiento del hipocampo. La noradrenalina y la serotonina son hormonas que te ponen activo, que te activan, que te regulan, que te hacen sentir con energía para hacer las cosas. Son hormonas de pronto que se liberan, por ejemplo, cuando tocaron la primera canción, ahí se libera adrenalina, se libera serotonina. Entonces, en la persona con depresión, estas hormonas están bajitas. Entonces ya no puede tener esa respuesta natural ante un evento para alegrarse, para ponerse contento, para sentirse bien, para sentirse feliz. Hay también una caída de la dopamina. Dice, la exposición prolongada a las hormonas del estrés puede aumentar el riesgo de depresión con la caída de los niveles de dopamina. ¿Y se acuerdan cuál es la hormona estelar protagonista del estrés? Cortisol. Sí, señor, correcto. Si han estado atentos en las anteriores presentaciones, el cortisol. Entonces tenemos una subida de cortisol y tenemos una bajada de serotonina, de dopamina y afectación sobre el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con todas las funciones de la memoria. Entonces, por eso la persona, con el paso de los días, bajo este estado de depresión, empieza a perder la memoria. Y cuando te dicen, es que a mí se me olvidan las cosas, es real, sí se le olvida. Porque a veces podemos entender que esta persona nos está bromeando, nos está diciendo las cosas, cómo se le va a olvidar algo de pronto muy evidente. Sí, es real, se le olvidan las cosas. Muy bien, entonces vamos a ver este profeta, la enfermedad del profeta. Vamos a ir a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 1. Y vamos a hablar de un profeta que es el profeta Elías. Y yo quiero irles contando que él, en el capítulo 17, para que vean la transformación brusca que tiene el profeta, en el capítulo 17, el profeta predice la sequía. En ese mismo capítulo 17, el profeta Elías realiza el milagro del aceite a la viuda de Sarepta. Luego, más adelante, revive al hijo del ama de la casa. Fíjense todas las cosas que viene haciendo este hombre. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, se presenta ante Acab, confronta a los profetas de Baal, lo cual de por sí era un acto muy temerario, porque de entrada confrontar a Acab podía significar para él que Acab lo hubiese mandado a matar. Y fíjense que en ese momento él no tuvo miedo a la muerte. Él fue a enfrentar a los profetas de Baal, los humilló, les dijo, clamen a su Dios. Ellos clamaron, se cortaron, gimieron, gritaron, hicieron tremendo show. Y al final él, respaldado, porque sabía que estaba respaldado por Dios, solamente abrió la boca, descendió fuego del cielo y quemó la ofrenda. Fíjense del hombre que estamos hablando en estos primeros capítulos, y ahora vamos al capítulo 19. Elías en Horeb contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías,
yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen con dureza, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Tenía tal deseo de morirse que dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres». Se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y le tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio cerca de su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez, le tocó y le dijo: «Levántate y come, porque de otro modo el viaje sería demasiado largo para ti». Elías se levantó y comió y bebió. Aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche, pero el Señor se dirigió a él y le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a filo de espada. Solo yo he quedado y andan buscándome para quitarme la vida». El Señor le dijo: «Sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña». En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: «¿Qué haces ahí, Elías?». Él contestó: «He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a todos tus profetas a filo de espada. Solo yo he quedado y andan buscándome para quitarme la vida». Entonces el Señor le dijo: «Ve, regresa al desierto de Damasco por donde viniste. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel-Mehola, conságralo como profeta en lugar tuyo». Bien, entonces vamos a analizar con este texto bíblico cómo el profeta fue víctima de la enfermedad llamada depresión. Y vamos allá. Entonces, vamos al verso 2. El verso 2 es el factor de riesgo que les estaba hablando. El verso 2 es el detonante. Dice: «Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen con dureza si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con estos profetas». Y en ese momento Elías huye. La sensación de miedo es absoluta y totalmente normal. Es normal que el profeta quizás haya sentido miedo. Pero venga, estamos hablando de un hombre que acabó de vencer a los profetas de Baal. ¿Usted cree que una persona que acabó de hacer ese acto, que nosotros lo podríamos llamar un milagro, que bajó fuego del cielo, ¿sí se va a sentir así de mal? No, ahí ya está pasando algo que no concuerda con lo que veníamos leyendo. Bien, verso 4. Dice: «Tenía tal deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor,
quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Una de las características que vimos en la depresión desde el punto de vista médico como enfermedad fueron las ideas de muerte y el deseo real de quitarse la vida. Fíjense cómo aquí el profeta lo menciona así sin más. Está diciendo, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Vamos al verso 6 para ver otro síntoma de la depresión en el profeta. En el verso 6 dice que se le ofreció una comida, comió y bebió y después se volvió a acostar. Siguió acostado, siguió durmiendo, trastornos del sueño. La depresión trae consigo trastornos del sueño. Verso 9. Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche, pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Comió, caminó 40 días, 40 noches, llegó al lugar donde el Señor le tenía un propósito y se metió a la cueva, se escondió. Deseo de estar solo. Deseo de estar cubierto. Deseo de que nadie lo encuentre. Otro síntoma, la depresión. Claro, el profeta en ese momento se escondió en una cueva. En la actualidad nos escondemos aún los que no tenemos depresión en nuestros propios pensamientos. Entonces esto para que empecemos a detectar esas cuevas en donde a veces nos metemos. Otro síntoma de depresión en el profeta, verso 10. Y ya Pablo nos lo va a explicar. ¿Qué dice el profeta? He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a filo de espada. Solo ya he quedado y andan buscándome para quitarme la vida. Y este verso en Romanos 11:2 nos aclara qué está pasando ahí. Porque cuando yo leí este verso, pues a mí me parecía como normal, como lo que le está diciendo el profeta a Dios, pues sí, es verdad. Lo están buscando para matarlo y pues es normal que él se oculte en la cueva y que sienta mucho miedo. Pero es que detrás de estas palabras hay algo que nos explica Pablo. Dice, desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los ha rechazado. ¿No sabéis que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel? Estaba irritable, se le acerca a Dios a preguntarle y él responde con una acusación al pueblo de Israel. Lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos aquellas personas que estamos sanas mentalmente cuando enfrentamos nuestra responsabilidad. Eso fue culpa de Martín, eso fue culpa de Nubia, eso fue culpa de la persona que me entrega el turno, eso fue culpa de mi papá, eso fue culpa de mi mamá. En este verso, el profeta le estaba echando la culpa al pueblo de Israel. Otro síntoma de depresión. Y seguimos. Verso 13. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 19. Verso 13. En donde el profeta se cubre. 19:13, ahí. Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Pregunta muy importante. Entonces lo llama nuevamente Dios, ya él no se queda totalmente cubierto en la cueva, se asoma un poquito, pero se coloca la capa. La persona con depresión hace exactamente lo mismo. La persona con depresión sale un poquito de la cueva, de ese lugar donde está encerrado, de pronto se atrevió a hablar con una persona, de pronto se atrevió a acercarse al médico, se atrevió a acercarse al psiquiatra, pero sencillamente sigue cubierto. Es decir, no se desnuda, no se abre completamente,
para tratar su problema. Otro síntoma de depresión, pero curiosamente otro síntoma de los que aparentemente estamos sanos y también nos tapamos y no nos mostramos tal como somos y nos ponemos máscaras. Y en esta parte nos va a ayudar mucho. Fíjense la pregunta que le hace Dios al profeta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y vamos a Génesis 3:9. Ya es un verso bastante famoso acá, muy utilizado. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Entonces, ese ¿qué haces aquí, Elías? Es muy similar al ¿dónde estás? Que le hace Adán. Y es la pregunta clave que le daba la puerta en ese momento al profeta para abrirse así, desnudarse, quitarse la máscara de la depresión y empezar un proceso de sanidad. Porque finalmente Jesucristo, dentro de sus objetivos, ya nos dio la salvación. Y junto con eso viene un paquete de regalos muy tremendo y uno de ellos es la salud, es estar sano. Y esa pregunta da la puerta abierta para estar sano. Pero para estar sano, la persona primero tiene que reconocer en dónde está ubicado. Y es un ejercicio que hemos estado tratando de trabajar y vamos a seguir trabajando y ya empezamos un grupo nuevo, amplio, de 12 pasos para trabajar una cosa muy sencilla, ¿dónde estamos parados? Ubicarnos en el hoy y en el ahora. Que en este momento estoy con un micrófono en mi mano, estoy en un lugar que se llama Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, sede Facatativá, y estoy compartiendo una palabra con ustedes. Y entonces eso me obliga a estar aquí y ahora. No puedo estar pensando en el pie que se me inflamó hace 8 días. No puedo estar pensando en que salí corriendo a buscar un optómetra urgente porque mi esposa de repente perdió la visión. Eso ya no está pasando en este momento. Y tampoco puedo irme para el futuro a pensar a ver si de pronto Putin manda a lanzar la bomba nuclear. Si la lanza, pues que la lance, pero yo tengo que estar ubicado aquí y ahora, y mi pensamiento no puede estar, y si lanzó la bomba nuclear, y si destruyó todo, y entonces no pude hacer la especialidad que yo quería hacer, y entonces no pude hacer la carrera. Sí, el y si que nos decía Martín hace 8 días, y si esto, y si lo otro, y si aquello. No, uno de los ejercicios que nos invita a hacer Dios con esta pregunta, ¿dónde estás tú? Y que le preguntó al profeta, es venga, ubiquémonos hoy, aquí y ahora, en este momento, porque es que lo otro son supuestos, o ya pasaron y muy probablemente ya no van a pasar. Entonces ubiquémonos aquí y ahora. Y vamos a ver un diagrama muy famoso, les leo esta frase. Los seres humanos estamos equipados con mecanismos naturales de adaptación a situaciones que se salen de lo normal. Son mecanismos de adaptación psicológica que nos permiten continuar nuestra vida sin mayor compromiso en nuestro desempeño familiar, en trabajo y social, y en las diferentes áreas donde nos desempeñemos. En las enfermedades mentales y en particular en la depresión, esos mecanismos mencionados son rebasados, quedamos desnudos, sin hojas de higuera con que taparnos. Entonces, volvamos allá al Edén. Le preguntó Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Ellos rápido corrieron a coserse hojas de higuera para taparse. Pues las hojas de higuera hoy día no son más que el saber y el hacer, y veamos el diagrama. Entonces, el ser conecta directamente con el espíritu. El saber conecta con el alma y el hacer conecta con el cuerpo. Y lo que hago en el cuerpo me permite poseer una serie de bienes. Se re que te entiende el esquema, ¿verdad? Y si no, hagan cara de que sí. Bien, entonces, ¿a qué vamos aquí? La persona con depresión llegó en un punto que se llama crisis, y es que ni lo que hace, ni lo que posee, ni lo que sabe hacer, lo puede sostener
delante del mundo. Y como queda vulnerable, queda desnudo, su cerebro automáticamente e inclinado por toda la genética que trae, por sus vivencias, por todo el compartir social, le dice, lo único que me queda es volverme loco. Y cae en depresión. ¿Será que Dios sí quería que se quitara las hojas de higuera? Pero por supuesto que sí. Las hojas de higuera del saber, del hacer y del poseer. Pero entonces, ¿para qué tenía que quitarse las hojas de higuera? No era para vestirse ahora con la máscara de la depresión. Y por eso ya espiritualmente, les digo yo, ¿qué pretende Dios que hagamos en esos momentos donde todo ha fallado? Y fíjense que esta pregunta entonces ya no va solamente para la persona con depresión. En la persona con depresión, todos sus mecanismos fallan, se sienten que el mundo no vale nada, está siendo bombardeado así igualito como Rusia ha bombardeado Ucrania, con tropas, con misiles, con soldados, rodeándola por el norte, por el sur, por el mar. Así igualito como Rusia ha invadido a Ucrania, y no me voy a meter a hablar de política, de esa misma manera, la mente de la persona en depresión es bombardeada con miles de pensamientos donde está aturdida, donde está triste, donde está atribulada, donde está aburrida, pero no le da ni un espacio de tiempo. Son pensamiento tras pensamiento atacándolo, de tal forma que la persona, la única salida que puede ver es: me mato para salir de esta, no tengo de otra. Y para esa persona que sufre de depresión, esto es real. Porque claro, yo como médico, o de pronto explicándoselo a ustedes, usted dice, pero esa persona debería de tratar de ver el otro lado, debería ver que la vida es bonita, que pues sí, suceden cosas malas, pero también suceden cosas buenas, entonces la vida es chévere. No, recuerden que la persona con depresión está bloqueada en su parte frontal y el hipocampo, la memoria está fallando. Entonces, ese cerebro de esa persona en depresión está totalmente convencido de que no tiene otra salida, de que o me mato, no ve más allá. Entonces vamos a ver qué hizo Dios con el profeta, que nos va a ayudar a nosotros, uno, a entender esta enfermedad, porque estoy seguro que este mensaje, primero, nos sirve a nosotros mismos, pero segundo, hay muchas personas que están sufriendo de esta enfermedad. Y eso lo puedo decir con toda certeza porque las cifras así lo confirman. Porque los psiquiatras se han dedicado precisamente a estudiar estos problemas y ellos sacan cuentas y sacan estadísticas. Y dice, por ejemplo, que en Colombia se hizo un estudio en el 2003. Fue un estudio nacional de salud mental. O sea, se hizo en todo el país. Entonces, a ver cómo estamos los colombianos. ¿Aquí hay algún extranjero? Ninguno, todos colombianos. Entonces usted cae en este listado. Mi esposa se salvó porque es de Cuba. Los cubanos no se vuelven locos. 40.1 de la población colombiana entre 18 y 65 años ha sufrido, está sufriendo o sufrirá alguna vez en la vida un trastorno psiquiátrico diagnosticado. De cada 100 personas entre 18 años y 65 años, 40 o lo padeció, o lo padece, o lo va a padecer. Y en esa parte la estadística es muy fina. Es decir, son cifras muy confiables. Entonces, casi la mitad de la población con trastornos mentales. Pero esa población no nos lo va a decir. Sin embargo, vamos a estar preparados para cómo llegarle a esas personas. Y dice, los trastornos de ansiedad encabezan la lista 19.5%, luego siguen los trastornos del estado de ánimo 13.3%, los trastornos por control de impulsos 9.3% y los relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 9.4%. El que nos interesa cae entre los trastornos del estado de ánimo 13.3%. De cada 100 personas, aproximadamente 13 personas depresión. Entonces haga aquí una cuenta rápida, hay 2, 4, 6, 8, más o menos unas 50 personas en este salón.
Según ese estudio, de este salón que estaban acá, 6 personas o sufrieron, o van a sufrir, o están sufriendo de depresión. Entonces es un tema importante, es un tema de alto impacto. Pero entonces vamos a ver, ¿qué le dijo Dios al profeta durante su crisis? Vamos al verso 6 de Reyes. Reyes, capítulo 19, vamos al verso 6. Elías miró a su alrededor y vio cerca a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió, después se volvió a acostar. Y esto quiero llevarlo al plano práctico. Pero primero, ¿qué le ofrece Dios al profeta? Le ofrece agua y le ofrece comida. Y aquí ya lo hemos venido escuchando hace varias prédicas, por eso ya lo entendemos mejor, que la comida, el alimento para nosotros está en la palabra de la Biblia, en la palabra de Dios. Pero segundo, esa comida, recuerden que puede ser o leche espiritual, lo decía el miércoles el pastor Martín, o puede ser ya una comida sólida. Entonces lo primero, le ofreció comida y le ofreció bebida. Entonces, cuando tengo una persona con depresión, que la detecto y me puedo acercar a ella, no tengo que ser médico para hacer nada por ella. Lo primero que tengo que hacer es ofrecerle comida y bebida. Y lo traduzco, tengo que ofrecerle un servicio, tengo que ayudarla. Lo primero que tengo que acercarme es, no, es que mira, tú tienes depresión, entonces tienes alta el cortisol y tienes baja la serotonina, entonces tienes que regular tus neurotransmisores y entonces cuando los nivelemos, entonces vas a estar bien. Ya la persona se curó. No, lo primero que vamos a hacer con la persona es ofrecerle un servicio. ¿Un servicio en qué? Pues ya en la situación específica el Señor se lo pondrá. Pues puede ser hacerle un oficio en la casa, puede ser llevarle un plato de comida, no sé, puede ser ayudarle a cuidar a los hijos, no sé, ya el Señor le pondrá a usted el servicio que va a realizar. Y en el verso 8, Elías se levantó y comió y bebió aquella comida. Elías se levantó y comió y bebió. Aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Esa comida espiritual que nos comemos es la que nos da fuerza para caminar. Pero quiero recordarles que el profeta Elías llegó a Horeb y se escondió en la cueva. Entonces la persona con depresión va a tener recaídas. Entonces, primero le ofreció un servicio, junto con el servicio le hablaste de la palabra, lo invitaste a que se aprenda un salmo y que lo meditara. Y la persona aparentemente arrancó a hacerlo y chévere, vamos bien. Recorrió 40 días y 40 noches, es decir, estuvo bien por cierto tiempo, pero cuando llegó a Horeb se volvió a meter a la cueva. Entonces no se ha curado todavía. O sea que aquí en esta enfermedad también nos enseña, como nos enseña el cuerpo humano, que todo lo que vivimos se vive a través de procesos. Y vamos a andar un poquito en la comida y en lo que nos compartía Carlitos en las prédicas. Algo importante que compartió en enero 19 es que comamos el pan nuestro de cada día. No puedo comer en un día más de la cuenta. Entonces llevémoslo primero a nuestra vida personal. Empezamos a entender un poquito acerca de la meditación de la palabra, acerca del poder de la palabra tiene en nosotros y los efectos que la palabra va generando. Y eso podría hacerme pensar, bueno, pues si la palabra es tan buena y la meditación de la palabra es tan buena, y lo es, pues venga, yo en un día no me voy a aprender un verso, ni me voy a aprender un capítulo, me voy a aprender 20 capítulos, me voy a aprender 30 capítulos. ¿Qué creen que pasaría? ¿Alguna idea? Igual que con la comida, si como mucho, mi sistema digestivo se sobrecarga y me voy a intoxicar. De esa misma manera, también podría haber una
intoxicación. Entonces, pilas. El plato de comida espiritual que te vas a comer, pues tiene que ser el que tú puedes masticar y digerir para cada día. Y sigamos. Entonces, cuando hablamos de comida, y nos decía Carlos en una de las últimas prédicas, es que el reino de Dios es como una gran fiesta en donde invitaron a muchas personas. Y esas personas a las que se invitó dieron excusas y no se presentaron a la fiesta. Y al no presentarse a la fiesta, rápido el dueño de la fiesta pues mandó a llamar a todo el mundo a que llene la fiesta. Pero nos recordaba también Carlos que en medio de la fiesta se le acerca a uno de los invitados y le preguntan, oye, tú no estás vestido para la fiesta. Y lo mandó a sacar de la fiesta. Entonces, desde el punto de vista de la comida, ¿estamos comiendo y nos estamos preparando para esa fiesta? Y dice en Juan, capítulo 6, versos 55 al 57. Esto en la traducción lenguaje actual. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Con la enfermedad del profeta, hasta ahora estamos viendo cómo se encuentra esa persona que padece depresión delante de Dios. Y aquí en el Salmo 42 encontramos algo bien interesante porque está esa persona agobiada, en este caso específico hablando de la depresión, aunque puede ser cualquier agobio, pero también está esa persona que sabe que su esperanza está en Dios. Y ahí sí empieza a jugar un factor importante de qué me estoy alimentando. Si me estoy alimentando de Jesucristo o si me estoy alimentando de otra cosa, porque ahí es donde va a haber un predominio. Como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme delante de ti? Día y noche mis lágrimas son mi alimento. Mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti, desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Se oye en los barrancos profundos el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos una enfermedad que es real, que médicamente es reconocida, llamada depresión. Tenemos una enfermedad que está sustentada en unos antecedentes familiares, genéticos, y que hay un desorden de neurotransmisores dentro del cerebro de esa persona que la padece.
tenemos el ejemplo del profeta y tenemos también una explicación espiritual que te está diciendo. Espiritualmente se cosieron muchas hojas de higuera para cubrirte, cosiste muchas hojas de higuera, elaboraste un proyecto de vida. Elaboraste un proyecto de vida para saber hacer cosas, supuestamente, para llegar a ser alguien. Y hoy nos viene a recordar Dios que ese poseer cosas, que esas cosas que se hicieron o que hemos hecho, y ese saber que hemos adquirido, no nos hace ser. No nos hace ser. Y resulta que últimamente hemos hablado de ser valientes. Y yo tengo una pregunta hoy para valientes. Si usted esta mañana sabe, primero que, como yo también soy el primero, que para ser me he cubierto quizás con mi profesión, con mi estatus o con lo que poseo, póngase de pie. Si usted, sí, póngase de pie, los valientes, pónganse de pie. La pregunta es, ¿usted reconoce en esta mañana que su verdadero ser lo ha tapado, lo ha cubierto con su saber, con su poseer, o con lo que ha desarrollado? Y la segunda pregunta, usted puede reconocer en esta mañana que padeció, que ha padecido, no le voy a decir que va a padecer porque lo va a mandar al futuro y se va a poner a pensar por allá, un trastorno mental. Sea valiente y póngase de pie. Y yo lo único que les puedo decir esta mañana es que el Espíritu Santo sí puede interceder por nosotros. Y mi oración esta madrugada le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu palabra dice que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y yo hoy no traigo una palabra para darte ante esa situación, pero tú has reconocido y eres valiente. ¿Y a quién voy entonces? Al que sé que con gemidos indecibles sí tiene una respuesta para ti en este día. Regálame el Salmo 40. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, el maestro del coro, Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Regálame Romanos 8, 29. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor que intercede por ti. Y a los que de antemano Dios había conocido, lo destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podríamos decir?
Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Volviendo al profeta Elías, decíamos que la primera vez que comió volvió a dormir, y la segunda vez comió y caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb del monte de Dios. Al comenzar a comer la palabra, es probable que como Elías sigamos en el mismo estado, durmiendo. Pero al seguir comiendo nos dará fuerza para buscar a Dios, donde Dios sabe que le vamos a encontrar. Regálame el verso 11 de Primera de Reyes, capítulo 19. Les puedo decir que como médico, yo a Elías lo hubiera remitido al psiquiatra, le hubiera indicado algunos medicamentos a tomar, antidepresivos, le hubiera dicho a Elías que practicara deporte. También le hubiese dicho a Elías que se conectara con algún psicólogo para empezar a desarrollar un hábito en una terapia conductual, como el mindfulness, por ejemplo. Le hubiera invitado a los 12 pasos, al profeta Elías, para que compartiese con nosotros y se pudiese abrir. Y hoy no les quiero decir que todo eso está ni mal ni bien. Hay que hacerlo, es parte de un proceso terapéutico, humanamente hablando. Pero miren lo que hizo Dios. El Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Y a la frase que quiero ir, número 1 ahí, es: sal fuera. Sal de ese lugar donde tu mente te ha tenido encerrado en argumentos. Sal de ese lugar donde tu mente te ha tenido encerrado en emociones. Sal de ese lugar donde tu mente te ha tenido atrapado en sensaciones. Fíjate, no te estoy diciendo que no pienses, no te estoy diciendo que no sientas, no te estoy diciendo que no vivas. Estoy diciendo que te salgas de la cueva donde todas estas cosas te han tenido atrapado. Y entonces, ¿qué le orienta Dios a Elías? Vamos al verso 15. Entonces el Señor le dijo: ve, regresa al desierto de Damasco por donde viniste, ve y consagra a Hazael como rey de Siria. Siguiente verso: y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel-Mehola, conságralo como profeta en lugar tuyo. Hombre, pues Dios lo mandó a hacer lo que él ya sabía que tenía que hacer. Y voy a usar una frase muy coloquial dentro del contexto colombiano que se hizo famoso gracias a una alcaldesa en Bogotá. Trabaje juicioso su merced. Trabaje juicioso su merced. Haga lo que usted sabe que tiene que hacer, porque quien tiene poder para transformarme, mientras yo hago lo que debo hacer, esa respuesta nos la da Isaías 40, verso 27. Fíjense, ¿quién tiene el poder para transformarme mientras yo hago lo que debo hacer? Isaías 40, verso 27. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? Y ahí en ese Israel, colócale el nombre suyo. Lo voy a hacer con el mío, por ejemplo. Daniel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? Siguiente verso. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita.
Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Regálame Salmos 42, verso 9. Entonces, mientras yo hago lo que tengo que hacer, mientras trabajo juicioso, su merced, le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Siguiente. Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Y vamos a Salmos 18, 29, 35. Entonces, insisto, mientras yo estoy trabajando en lo que tengo que hacer, Dios está obrando. Dice, con tu ayuda atacaré al enemigo y sobre el muro de sus ciudades pasaré. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza, Dios protege a cuantos en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar. Y voy cerrando diciéndoles que estos versos los podrías tomar de una forma religiosa y sencillamente yo venir y decirte, no te preocupes, el Señor es el que está peleando tu batalla. Y es verdad. No te preocupes, el Señor es el que te da pies ligeros como de gacela. Y es verdad. Y puedo decirte, no te preocupes, el Señor lo va a resolver todo. Y gloria a Dios, aleluya, el Señor ya venció y dale, vete para la casa. Pero eso sería un mensaje religioso. Quiero decirte que Dios aligera mis pies y Dios me afirma en las alturas. Yo y tú, nosotros, caminamos. El Señor hace su parte, yo hago mi parte. Él aligera mis pies y yo camino. Dios adiestra mis manos para tensar el arco. Yo lanzo las flechas, tú lanzas las flechas. Dios te da el poder para vencer eso que estás viviendo. Entonces ya no nos vamos a quedar solamente con, sí, aleluya, el Señor me da el poder para vencer. Es, yo tomo ese poder y lo uso en mí. Y sé que voy a vencer, porque es Dios quien me lo dijo, pero sé que yo debo hacer. Regálame Filipenses 4, 6 al 7. Bien, y entonces como bien les decía, cuando me paro acá no es para decirles que los mecanismos que utiliza la salud y demás debemos sencillamente rechazarlos. O sea, este no es un mensaje de no vaya al médico, no tome pastillas, no vaya a terapia, por ahí no va el mensaje. Es que a través de Dios ya hemos vencido, porque Él ya venció en la cruz hace 2000 años. No ignoramos que hay mecanismos creados para también ayudar. Bien, pues quiero cerrar con este verso en la versión PDT de Filipenses 4:6.
para que se lo lleven a su casa como mensaje de cierre, como mensaje final. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Gloria a Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.